Jeremías era un joven sencillo, hijo de un sacerdote llamado Sas, que vivía en la tranquila aldea de Anatot, cerca de Jerusalén. La vida en ese pequeño pueblo era tranquila y se centraba en la agricultura y las prácticas religiosas. Pero Jeremías no podía imaginar lo que su vida le deparaba, hasta que un día Dios intervino de una forma que cambiaría todo. Una tarde, mientras pensaba en los problemas de su pueblo y las tensiones con las naciones vecinas, escuchó una voz poderosa dentro de él. Era una voz que parecía provenir de lo más profundo de su ser, pero que también venía de más allá de las estrellas. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, te elegí y te designé como profeta para las naciones, le dijo Dios. Jeremías, asustado, respondió, Señor, no sé hablar, soy muy joven. Era un chico común, y ahora Dios le estaba pidiendo ser la voz que hablaría para las naciones. Se sintió abrumado y no pensaba que podía asumir semejante responsabilidad. Pero Dios le dijo, no digas que eres joven. Irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que te ordene. No temas, porque yo estaré contigo para salvarte. No solo era un mandato, sino también una promesa. Dios estaría con él en cada paso del camino. Entonces, Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías, diciendo, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar, destruir, construir y plantar. Este toque no solo confirmaba el llamado de Jeremías, sino que también le daba poder divino para cumplir su misión. A pesar del miedo inicial, Jeremías sintió algo arder dentro de él. Era una certeza de que su vida estaba destinada para algo mucho más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, este llamado no sería fácil. Jeremías sabía que implicaba sacrificios, soledad y oposición constante. Mientras pensaba en su nueva misión, empezó a ver su pueblo con otros ojos. Las injusticias, la idolatría y la corrupción que antes parecían normales ahora eran evidencias del alejamiento de su pueblo de Dios. Sabía que su tarea sería desafiar estas prácticas, lo que lo haría impopular. El llamado de Jeremías marcó el fin de su vida ordinaria y el comienzo de una nueva identidad. Pasó de ser un joven común a ser el portavoz de Dios. En las semanas que siguieron, experimentó lo que significaba ser un profeta. Dios le dio mensajes en sueños, visiones y momentos de profunda meditación. Estos mensajes no eran fáciles de dar. Eran advertencias de juicio, llamados al arrepentimiento y promesas de restauración. Jeremías comprendió que no solo debía hablar de justicia y misericordia, sino vivirlas. El miedo a hablar en público que sentía al principio se convirtió en una convicción inquebrantable. Aunque todavía era joven, cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la autoridad divina. Las personas podían burlarse de él, pero no podían ignorarlo. Sus palabras tenían poder para desafiar estructuras corruptas y conmover corazones. Dios le había advertido que enfrentaría oposición, pero también le había prometido que estaría con él. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, le aseguró Dios, lo que le dio fuerzas en los momentos más oscuros de su vida. El llamado de Jeremías nos recuerda que Dios no busca a los perfectos, sino a aquellos dispuestos a ser usados. Jeremías no era un orador elocuente ni un líder fuerte, pero tenía un corazón dispuesto, y eso era todo lo que Dios necesitaba. Pronto, Jeremías tuvo dos visiones que marcaron el inicio de su misión. La primera fue una rama de almendro, que simbolizaba la vigilancia y la prontitud de Dios para cumplir sus palabras en el momento adecuado. La segunda fue una olla hirviente que se volcaba desde el norte, representando el desastre que se avecinaba para Judá por su pecado. Estas visiones reforzaron la certeza de Jeremías de que no estaba solo en su misión. Aunque el pueblo no quería escuchar, Jeremías sabía que su deber era transmitir el mensaje de Dios con fidelidad. Las visiones de la olla hirviente también mostraban que el juicio de Dios afectaría no solo a Judá, sino a todas las naciones. A lo largo de su ministerio, Jeremías denunció la idolatría de Israel. Comparó a su pueblo con una esposa infiel que había traicionado a su esposo amoroso, Dios. El pueblo había abandonado a Dios y se había ido tras ídolos inútiles. Jeremías señaló que la idolatría no era solo un error religioso, sino una rebelión contra el Creador. Esta denuncia le ganó muchos enemigos,
desde los líderes religiosos hasta los nobles y el pueblo que había adoptado los cultos de naciones vecinas. A pesar de las burlas, el rechazo y el peligro, Jeremías no pudo callar. Sabía que la palabra de Dios era como un fuego en sus huesos. Continuó proclamando la verdad con valentía, aunque sabía que no sería popular. Su mensaje de juicio era un llamado a la justicia social y espiritual, invitando al pueblo a arrepentirse. A pesar de la dura resistencia, Jeremías nunca dejó de hablar de la necesidad de regresar a la única fuente verdadera de vida. La misión de Jeremías no fue solo una denuncia, sino también un llamado a la restauración. A lo largo de su vida, a pesar del sufrimiento y la oposición, Jeremías permaneció fiel al llamado de Dios, proclamando la verdad, sin importar las consecuencias. Jeremías era un joven común, hijo de un sacerdote en un pequeño pueblo cerca de Jerusalén. Su vida era tranquila, centrada en el trabajo del campo y las costumbres religiosas. Pero todo cambió un día cuando Dios lo eligió para una misión increíble. Mientras pensaba en la situación de su pueblo y en las tensiones con los países vecinos, Dios le habló de una forma poderosa. «Antes de que nacieras, ya te conocía y te elegí», le dijo. Jeremías, sorprendido y asustado, le respondió: «Pero soy demasiado joven para hacer esto». Dios no le pidió permiso, solo le dijo: «No temas, porque yo estoy contigo». Así empezó la vida de Jeremías como profeta, un llamado que transformó su vida por completo, llevándolo a enfrentar desafíos y sufrimientos, pero también dándole un propósito más grande que él mismo. Esta historia nos recuerda que, a veces, lo que Dios nos llama a hacer puede asustarnos, pero si confiamos en Él, nos dará la fuerza para seguir adelante.